¿Estás lista, Mari? Sí. Sí. Bien, aquí estamos otra vez en este espacio del Provincial, Radio Online, con este programa al que llamamos, como decimos, pedagógica y cariñosamente el Colibrí, un programa que pretende, si es que se pudiera, fomentar el hábito lector. Un hábito lector que fortalece la capacidad de análisis, como siempre decimos, que enriquece el vocabulario, que da lugar a la empatía, que habilita las emociones, que hace muchas veces florecer el pensamiento, que colorea la imaginación, que nos recrea el mundo interior y que por sobre todas las cosas nos invita a construir sentidos. Hoy vamos a charlar con Mari Agüero, a quien le damos la bienvenida. Mari, ¿cómo estás? Un placer charlar con vos. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, Para acá mí también estamos, es un Mari. placer. Bueno, vamos a tratar de hacer una charla, como decimos siempre en este espacio, desacartonada, poder hablar y relacionarnos en esto que tiene que ver con el hábito lector tan importante, con el tema de los libros. Pero antes de empezar, me gustaría, Mari, que vos nos cuentes un poquito quién es Mari Agüero, qué hace, de qué trabaja, nos pongas un poquito al tanto. Bueno, yo vivo en Cacharí, soy una trabajadora social en formación, estoy preparando mi trabajo de investigación para recibirme, además estoy estudiando el profesorado de Ciencias Políticas, arranqué este año. A pesar de tener 50 años ya, creo que, no sé, la vida me presentó como esta oportunidad de ponerme a estudiar cuando mis hijos crecieron y bueno, creo que era el momento ahí, por eso, nada, arranqué como media desfasada, pero bueno, hoy me encontré de repente con un montón de gente de mi edad, gente más grande que yo, eh, queriendo estudiar lo que no había tenido la oportunidad de estudiar cuando terminó el secundario. Bueno, a mí me pasó más o menos algo así. Por ahí mi idea era estudiar medicina y bueno, en ese momento los medios económicos no estaban, las posibilidades que hay ahora tampoco, así que bueno, fui mamá a los 18, 19 años y bueno, creí que mi vida estaba como destinada a eso, a ser mamá, a tener una familia. Tuve 6 hijos, muy metida en mi rol de madre. Tuve 6 hijos y bueno, de repente me separé de mi pareja, de mi última pareja, eh, y de repente encontré que tenía un tiempo para mí, que no sabía cómo iba a utilizar, y dije, bueno, ¿por qué no? Y el trabajo social era algo que a mí me tenía como muy atrapada. En algún momento, digamos, estuve del otro lado, cuando el trabajo social me salvó, entonces creí que ese era el camino y no me equivoqué. Hoy trabajo, bueno, en una unidad sanitaria acá en Cacharí, y bueno, tuve algunas experiencias en educación también, estuve trabajando como orientadora social en el SEC de acá, así que nada, como un empezar de nuevo por otros caminos, Qué pero lindo, bueno. qué interesante tu historia, Mali. La verdad que es importante que uno tenga todos los días ganas de aprender, la posibilidad de estudiar, y bueno, hay que aprovecharla cuando se da la posibilidad. Eh, Pensaba mientras te escuchaba, y vos decías trabajo social, que en su momento me salvó y seguramente vos utilizarás esa herramienta para poder intervenir también en otras trayectorias de pibes, ¿no? De pibas
o de adultos mayores. Bueno, el campo es Es muy amplio. Sumamente amplio para trabajar, y puede ser desde la escuela o puede ser desde otra institución, ¿no? Porque bueno, interrumpir por ahí con esa herramienta, interrumpir esos destinos de cuna que a veces pareciera que no queda otra, ¿no? Bueno, en tu caso particular, a través de la herramienta que te da el estudio, poder interrumpir esos destinos de cuna, como decimos, y habilitar que puedan conseguir otras cosas, que puedan pensar, que puedan... porque una de las... por ahí después te lo dejo a vos que lo desarrolles mejor porque es tu especialidad, pero muchos de esos destinos a veces hacen que desde muy pequeños algunas personas se sientan derrotadas socialmente, ¿no? Y me parece que ahí está la herramienta para intervenir nosotros como docentes, como militantes, esa palabra tan maravillosa, ¿no? Sí, tal cual. Creo que, nada, más allá de haber sido mamá en algún momento, siempre fui una gran militante del hábito lector. Yo, nada, en mi carrera, de repente también, ahora en mi trabajo, me encuentro con personas que me dicen jamás agarré un libro, incluso con personas que no han estado alfabetizadas, y esto de inculcarles la formación en la lectoescritura, y que eso te abre un mundo de posibilidades. Para mí, el hecho de poder brindarle al otro la posibilidad o sea, la mirada de que hay una posibilidad, además de la realidad que vive en ese momento, hay otra realidad que también puede soñar. Para mí, para mi profesión, es como fundamental. Poder brindarle al otro herramientas para que pueda sentirse seguro de que no solo la realidad que vive es la que tiene al alcance, sino que también puede construir otra, desde distintos caminos, desde distintas alternativas, desde sus potencialidades, tratar de marcar otro camino, no que quedemos, digo, porque en algún momento también yo me senté del otro lado y fui entrevistada por una trabajadora social, y cuando llega a ese punto, uno por ahí piensa que no hay salida, que no hay maneras, y bueno, porque no podemos ver la realidad desde otro lugar. Se nos presenta de esa manera y nos parece que es la única y que es catastrófica, y que llega un momento en que decimos, no hay algo mejor para mí, no, el destino quiere esto y esto es lo que tengo. Y creo que el trabajo social es como un puente, y la trabajadora social es la que te lleva de la mano a cruzar ese puente para mostrarte que hay otras posibilidades. Ese canal, ¿no? Y hablabas vos de alfabetizar. Qué maravilloso eso de poder colaborar con alguien para ayudarlo a alfabetizarse, a leer. Creo que eso es un sinónimo de libertad tan lindo, ¿no? Que alguien pueda leer, porque bueno, en esta sociedad que cada vez nos exige más, fundamental el tema de la lectura. Sí, tal cual. Bueno, yo cuando me encontré de repente con una persona que me decía, no me escribas mensajes, no me mandes mensajes porque no los sé leer, mándame audios. Yo, una persona, un adulto era, y yo digo, bueno, ¿cómo hoy, a pesar de que las comunicaciones facilitan, digamos, esto, a mí me desesperaba la idea de otras, o sea, otras cosas que
que necesitan, que son, o sea, que es imprescindible la lectoescritura para comunicarse. A ver, te llega una boleta de la luz y no sabes qué dice la boleta de la luz, o sea, cosas cotidianas, cotidiana. Y nada, si bien a mí desde el lugar de, o sea, pelear, lo hice en un lugar por ahí más de sentirme como una mamá que ayuda a su hijo en el camino de la lectoescritura. Y bueno, y también incentivé para que iniciara, digamos, dentro de la educación formal, un camino donde sí hubiera herramientas, existieran herramientas pedagógicas para poder salir adelante y poder, y hoy, y esto hace un año atrás, y hoy me encuentro con esa persona y nada, me agradece el haber abierto esa puerta que pensó que nunca más la iba a poder abrir, que se había quedado allá a los 6 años cuando no pudo iniciar la escuela y se encontró de repente que sí, esa puerta se podía abrir y que hoy podía estar leyendo lo que escribía y que podía estar entendiendo un montón de palabras que hace un año atrás ni siquiera las había pensado. Traes, con ese comentario, traes de la mano eso tan importante que fue la obligatoriedad de la educación primaria, pero también algo que hizo mucho ruido en su momento, inclusive hacia adentro, hacia el interior de las escuelas, con no entender por ahí algunos pares nuestros la importancia de la obligatoriedad de la escuela secundaria. Sí, sí, tal cual. A ver, hay muchísimas personas que si no hubiese sido obligatoria la secundaria no la hubiesen cursado, porque bueno, había que ir a trabajar a esa edad y la verdad que me parece que esa obligatoriedad interrumpe esos destinos, ¿no? O sea, la escuela interrumpe destinos y está para eso, para habilitar otras cosas, para soñar, para pensar que se puede. Pensaba mientras te escuchaba que por ahí durante muchos años, inclusive uno cuando era muy pibe, a veces los maestros, bueno, por los que yo tuve, tengo el más grande de los respetos porque fueron muy importantes, pero por ahí en otros se escuchaba el tema de que, bueno, pobres hubo siempre, y entonces se educaba de esa manera, ¿no? Y la verdad que está bien, es cierto que pobres hubo siempre, pero nosotros tenemos que trabajar para que haya cada vez menos y convencerlos de que la pobreza es un estado del que se puede salir, y que la peor de las pobrezas es la intelectual. Sí, sí, tal cual. Vos sabés que, bueno, mi papá a los 7 años no, o sea, no estudió, no fue a la escuela primaria, porque tuvo que ir a trabajar también, venían de una familia muy pobre, tuvo que ir a trabajar con su papá al campo. Mi mamá viene de una familia de clase media, pero vivían en el campo y para ir a la escuela iban a caballo y a veces no iban por el frío, porque mi mamá es de Chubut, de la Patagonia, a veces nevaba, entonces eso interrumpía un poco la trayectoria, pero, bueno, ellos fueron como, en la vida fueron como intentando que eso que les había ocurrido a ellos no nos ocurriera a nosotros. Y creo que, bueno, un poco cuando hablábamos el otro día, que hablábamos del hábito de la lectura y demás, un poco se lo debo a mi mamá y a sus relatos de cuando era chica, que ella me contaba que leía La luz de la vela en el campo, que siempre mi abuelo le llevaba libros, mi papá era muy bueno en matemática, él era el que llevaba las cuentas de todo, juntaban maíz con el papá y él siempre era el que los contaba, él aprendió a contar juntando maíz, no sé,
mirando la temperatura, si se podía, o sea, la humedad del suelo, cosas que digamos que no tenían nada que ver con la escuela, pero que él fue aprendiendo. A ver, con esto no quiero decir que no sea importante la escuela, pero bueno, digamos que en esa época mis viejos calculaban, bueno, mi vieja que vive tiene 82 años, o sea, en ese entonces no era tan fácil el acceso a la escuela, había mucha pobreza, y bueno, y hoy que tenemos la posibilidad de incluso, nada, desde el jardín comenzar con iniciarlos a los niños y a las niñas en la lectoescritura. Bueno, creo que no sé por qué me fui para este lado, pero lo importante, digamos, de haber tenido, de que hoy tengamos posibilidades, esto que vos decías de la escuela secundaria, o sea, hoy tenemos esa posibilidad, es una posibilidad que los pibes y las pibas tienen que entender que es una herramienta para ellos. Hoy no terminás la secundaria, incluso creo que hasta vamos a llegar a un punto en que el secundario va a ser como que vamos a tener que hacer un paso más, porque vamos a tener que formarnos, perdón, nada, ya sea en un nivel terciario, de acuerdo a las posibilidades, o universitario, para poder acceder a mejores puestos de trabajo. Porque bueno, estamos metidos en un sistema, yo reniego un poco de eso, en un sistema en donde nos tenemos que formar para el trabajo. Si bien por ahí ahora la secundaria están como en la escuela secundaria se está empezando como a abrir un debate para ver qué enseñamos, de qué forma, cómo llegamos a los chicos. Yo pensaba entre todos los libros que obligatoriamente leí en el secundario, nada, había libros que ni siquiera, o sea, ahora los vuelvo a retomar de grande porque me interesan, pero había libros, no sé, el poema del mío Cid, el Martín Fierro, más allá de que es muy nuestro y de que está bárbaro que se dé, pero por ahí esa obligatoriedad de tener lo que aprender de memoria, viste, es como que cuando te lo imponen, cuesta. Ahora después uno, digamos, elige leer cualquier cosa, lo que te gusta, a lo que te lleva, y bueno, nada, en algunas reuniones que tuvimos por ahí de la carrera, hablando de esto, de la reforma de la escuela secundaria, como para que también los pibes la valoren. Hablábamos de esto, de lo impuesto, de lo que estamos imponiendo en el secundario, que termina siendo para ellos un trámite para poder estudiar o para poder trabajar o para poder dar ese salto, como que la obligatoriedad está definida en una ley, pero en definitiva obligarlos o sea, tendría que haber como cambiado primero toda una estructura para que esta obligatoriedad no sea un peso para los pibes y las pibas de hoy, con la cabeza que tienen, con los intereses que tienen, con, no sé, con las potencialidades que tienen, con la falta de posibilidades para algunos. O sea, hoy pensar el secundario me parece que hay que repensarlo desde sus intereses. Creo que ahí la obligatoriedad pasaría como a ser algo, por ahí esto que vos decías de que está bueno de que sea obligatoria porque los pibes están ahí, y a mí me parece bárbaro, pero esa obligatoriedad, digamos, debería estar acompañada de toda una estructura que los haga también sentirse cómodos dentro de esa obligatoriedad. Creo que el secreto es no imponer contenido, sino la construcción de contenido, construcción de saberes. Y bueno, ahí la invitación a ellos a soñar, a entusiasmarlos, a crearles curiosidad. Yo me parece que uno de los secretos es ese, que me parece que la fortaleza debe estar en quienes estamos a cargo de los adolescentes, ¿no?
Ellos son, sí. a esa edad, son hipercreativos, tienen una potencia que es, te lleva por delante, pero bueno, nosotros somos los que tenemos que habilitarles esa potencialidad, y me parece que creándoles, con que le creemos la curiosidad, ya después ellos marchan solos y más, no quieren faltar. Pensemos que aquellos eh, alumnos, aquellos estudiantes que tienen un profe, eh, como le llaman ellos, copados, no quieren faltar a esa clase, quieren ir y Sí, quieren sí, estar, y los recuerdan por toda la vida. Bueno, siempre la pelota está en el campo de los adultos. Eh, sí. la ley hace que ellos estén ahí. Bueno, que tenemos que llenar nidos, que ya no piensa como para dónde va el mundo, ¿no? Por supuesto que hay que volver también, eh, el mercado laboral quiere una escuela que le genere futuros trabajadores que no reclamen derechos, que agachen la cabeza y que trabajen por lo que les pagan. Bueno, creo que la escuela tiene que pensar eso también, y tiene que crear personas críticas Sí, que tal cual. puedan exigir, y que sean responsables y exigentes con ellos mismos también. Bueno, hay toda una tarea por delante, y me parece que la pandemia nos ha invitado a reflexionar y a buscar, ¿no?, en nuestro interior todo este tiempo, y me parece que estamos obligados a salir, de los laberintos se sale por arriba, ¿no? No hay otra manera, y me parece que este laberinto que nos ha impuesto la pandemia nos tiene que obligar a salir por arriba, y es un compromiso para con nuestros jóvenes. Sí, totalmente de acuerdo. Esto que vos decías de nada, de como incentivar la curiosidad, eh, de que ellos, nada, sientan esa necesidad de curiosear. A ver, me hablas de esto, a ver, ¿qué hay de esto? Mi hábito lector, o sea, este camino por los libros, eh, lo comencé, digamos, de puro curiosa. Yo hoy veo libros y el título ya me produce curiosidad, entonces necesito saber de qué se trata ese libro. Eh, a mí me pasó que mi hermana, una hermana mayor, 2 años mayor que yo, ella empezó el jardín de sala de 4, y yo muy curiosa de saber de qué se trataba el jardín, yo quería ir, y arranqué a ir al jardín a los 2 años, fui a los 2, a los 3, a los 4 y a los 5. Estuve todos esos años en el jardín porque, bueno, antes era diferente, se podía, ahora, bueno, es distinto, no se puede, pero en ese momento me habilitaron para ir y, bueno, yo fui. Cuando mi hermana empezó a leer en primer grado, tenía 6 años, yo tenía 4, bueno, también curioseando qué hacía mi hermana, empecé. Me acuerdo que, bueno, el primer libro que leí, que pude leer sola, fue Platero y yo, un libro, no me acuerdo mucho del contenido, pero sí, para mí fue muy significativo porque, nada, fue el primer libro con el que empecé, o sea, que pude leer sola, más allá de los libros que, bueno, escolares y demás. Eh, y bueno, nada, en el primario, cuando empecé el primario y empecé en 4 grado, mi hermana, yo iba a segundo, mi hermana iba a cuarto y tuvo su primer manual del alumno bonaerense. Para mí era wow, porque eso tenía de todo. Y de curiosa lo empecé a hojear y era como que yo iba a la par de mi hermana leyendo, investigando. Fue como que, nada, los manuales del alumno bonaerense para mí eran un mundo de cosas por descubrir, y yo me los leía antes de, o sea, llegaba el manual y yo me sentaba y me lo leía todo. Y eran gordos porque eran unos libracos así, y me los leía todo, bueno, todo de puro curiosa. Y bueno, creo que
incluso en la secundaria, que yo vivía en la ciudad de Punta Alta, me vine a vivir a la ciudad de Azul, y cuando descubrí la biblioteca Ronco en Azul, que no sé si la conocés, pero es una biblioteca muy grande, con un edificio muy antiguo, con unos estantes muy altos. Yo con 13 años que tenía en ese momento, entré a la biblioteca y cuando vi todo eso dije, yo me voy a hacer socia y me voy a leer todos estos libros, porque nada, me encontré de repente con, wow, nunca había visto tanta cantidad de libros, me los quería leer todos, todos. Y bueno, me hice socia. En ese entonces creo que, bueno, un poco la adolescencia te lleva a leer cosas que hoy capaz que no leería. Mucha novela romántica, muchos poemas, qué sé yo, no sé, Pablo Neruda, Becker, nada, yo me comía todos esos libros, novelas, pero mira, en este momento no me acuerdo porque fueron muchas. La señora de la biblioteca me decía siempre, te tengo que hacer otra ficha, y bueno, yo la miraba como diciendo, sí, es el trabajo que tiene que hacer. A mí lo que me importaba era nada, leer, 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 porque yo sentía que la lectura o un libro, eh, sigo comprando libros, más allá de que hoy tenemos otro formato, pero a mí me parecía que el libro, nada, yo empezaba a leer y yo viajaba por ese mundo que el autor del libro me mostraba, y nada, si era una novela, no sé, que hablaba de España, ya ahí te enriquecías con esas cosas que mostraba, con esa descripción de paisajes, de lugares, de ciudades, era como todo un mundo por descubrir que se me presentaba ahí. Yo lo sentía así, como que se presentaba ahí y me estaba enriqueciendo, o sea, por ahí en el momento, o sea, cuando uno es adolescente, no lo ves desde ese lugar. Yo hoy me doy cuenta cómo enriqueció mi lenguaje, cómo no me costaba a mí escribir. A mí me pedían que haga, no sé, una redacción de cualquier cosa y yo me sentaba y arrancaba y escribía. Y eso te lo da la lectura. Eso te lo da el hábito de leer, los diálogos, los signos de interrogación, dónde van, cómo van, en qué momento, más allá de que uno haya tenido una buena base de lengua y literatura, que antes, bueno, las faltas de ortografía, los signos ortográficos, o sea, todo era como que te lo tenías que saber sí o sí, pero yo creo que esto a mí me lo dio el hábito de leer, este mundo de encontrarme de repente que no tenía faltas de ortografía, nunca tuve. Yo se lo atribuyo al hábito de leer, porque uno, bueno, tengo mucha memoria visual y, y bueno, y el hecho de leer y saber, de quedar en mi memoria lo que veo, a mí me sirve para la escritura. Y bueno, y siempre, nunca me costó escribir, nunca me costó nada, redactar, hacer trabajo. Si había que escribir, era yo la que estaba sentada ahí escribiendo. De hecho, hoy, haciendo mi trabajo de investigación, siento que este paso de tener que leer todo lo que necesito para hacer la parte teórica, el marco teórico, es leer y ya está. Yo cuando me siente ya está, escribo, no, fluye, digamos. La Claro. escritura, cuando uno tuvo un buen recorrido, digamos, de los libros y el leer. Mari, cuando contabas lo de que entraste así y te sorprendieron los libros en esa biblioteca tan grande, me acordé a lo que le pasó al colibrí cuando entra a la biblioteca, ¿no? El colibrí ese que da motivo al nombre de nuestro programa, que es una canción de un poeta cubano, de Alejandro. Es un personaje
fabuloso el creador de esta canción. Quería preguntarte, Alejandro García, el autor, quería preguntarte si te acordás qué se leía en tu época adolescente, o qué era lo que... Si tenés algún libro de esa época que decís, bueno, cada vez que puedo lo retomo. Mirá, te lo voy a mostrar. Sale al Oh. revés. Sí, mi planta de naranja lima, claro. Mi planta de naranja lima, De mira, me los volví a Vasconcelos. comprar. Vamos a calentar el sol, que es la continuidad de esta historia. El velero de cristal, que también, o sea, a mí, José Mauro de Vasconcelos, a mí me atrapó. Me atrapó a mis 15, 16 años. ¿Lloraste Y con mi planta de naranja lima? no, lloré mucho, lloré con todos. Porque bueno, Vamos a calentar el sol es la continuidad, digamos, de la historia de CC, de mi planta de naranja lima, ya adolescente. Claro. Y no, pero con mi planta de naranja lima lloré muchísimo, mucho. Y el velero de cristal, que también es de José Mauro de Vasconcelos, el velero de cristal también. Es una historia también muy triste, que hoy me los volví a comprar porque me pasó muchas veces, yo compraba libros, o me compraban, mis padres me compraban, y los fui prestando, y viste, en el camino los vas perdiendo. Y No el se que más me devuelven los dolió libros. perder, que, a ver, si al otro le sirvió, no me importa. Si al otro le sirvió para enriquecerse, no me importa haberlo perdido. Porque no me gusta acumular libros, o sea, yo esa biblioteca que a mí me asombró tanto, yo no la tendría ni la tengo. Hace poco tengo una biblioteca chiquita, hace poco le saqué los libros que tenía y algunos los regalé, otros los doné, pero este fue el que más me dolió, mi planta de naranja lima, el que más me dolió haber perdido, eh, porque la verdad que lo estoy leyendo ahora y no sé, lo volvería a leer 1000 veces, porque hoy lo entiendo desde otro lugar. Claro. Lloré mucho y creo que cuando llegue a las partes que lloré, voy a volver a llorar. Pero no, esos son los libros que marcaron mi adolescencia. Claro. Sí, tengo una amiga también bueno, poco de nuestra edad, que el otro día estaba charlando con ella y me dice que empezó a comprarse libros. Entonces le pregunté cuáles. Me dice los que yo leía de chica y bueno, entre ellos estaba mi planta de naranja lima. La verdad que es fabuloso. Bueno, todos esos libros que hemos leído. Y la verdad que en eso tienen que ver nuestros maestros, por ahí en mi caso, nuestros profes que nos leían, y la verdad que era ese momento. Yo te puedo asegurar que me acuerdo los gestos, la mirada de la maestra que me leía en séptimo grado, que era Baby San Martino, de Cacharí. Sí. Me acuerdo de los gestos de ella, me acuerdo cuando me leía Chico Carlo, me acuerdo cuando Ay, leía chico El Carlos, Platero, sí. bueno, La Mancha de Humedad, de Juan Ibargüe, bueno, todas esas cosas me las acuerdo y, no sé, cierro los ojos y la veo a Baby leyéndome. Y después, bueno, tuve profes en el secundario que también nos leían cosas ya un poco más, más comprometidas y que nos hacían pensar, ¿no? Que la escuela también tiene que servir para eso, para pensar un poco la sociedad que queremos, que nos merecemos y sacar un poco esa mirada, ¿no?, que tenemos eurocentrista de creer que todo es mejor que nuestro país. Y la verdad que tuve un profesor que fue fabuloso, Mateo Amado Sosa, que había viajado por el mundo y él decía que el lugar más lindo que conocía del mundo era Cacharí. Y nosotros no le creíamos y bueno, cuando le decíamos por qué, nos empezaba a contar cosas de Cacharí que nosotros las teníamos a la vista y que no las habíamos descubierto. Y la verdad que era fabulosa cuando el tipo te empezaba a hablar de tanta riqueza que tiene cualquier pueblo como Cacharí, como cualquier otro, ¿no? Pero qué bueno que la escuela
te lo haga ver, te eduque la mirada también. Sí. Mari, se nos fueron 40 minutos casi de charla. La verdad que es interesantísimo esto, ¿no? Charlar sobre el hábito lector, sobre los libros y si a alguien que escucha se le prende la velita y dice, bueno, voy a buscar alguno de esos libros que nombraron o bueno, lo que sea, me parece que de eso se trata esto. Sí, Así yo que creo que uno... lo que vos quieras agregar para el final, porque No, se nos va el esto tiempo. de que uno siempre, desde mi lugar, siempre trato de fomentar el hábito de que se apropien de las historias, porque un libro te hace soñar, te hace volar, te hace ir a otros lugares, te transporta a sitios que vos jamás te pensás que podés conocer y creo que la imaginación es la que nos lleva a lugares impensados. Y el leer es eso, es alimentar totalmente la imaginación y abrirla, expandirla y ver que uno puede llegar a cualquier lugar. Fabuloso, y qué bueno que la escuela trabaje también para eso, ¿no? Para que los pibes vuelvan a los libros, que con ello también van a volver esos valores de nuestros viejos, de nuestros abuelos, que por ahí también se fueron, ¿no? Con los libros que han desaparecido. Así Sí. que muchísimas gracias, Mari, por esta charla. Te mando No, un gran gracias a vos. abrazo. Abrazo, muchísimas gracias. Y buena vida. Gracias por estar. Gracias, igualmente. Marcelito.